Rogelio, Frigerio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Todo noches. bien? Primera evaluación de casi 100 días de cuarentena y esta postergación de una cuarentena más dura. Bueno, escuchaba recién atentamente y coincido en general con lo que se argumentaba acá, ¿no? Yo tampoco soy de los que argumentan que no es la cuarentena, el cuidado, la distancia social un buen mecanismo para prevenir, evidentemente, las consecuencias de este virus. Pero después de 100 días es como que falta algo, ¿no? Faltan más explicaciones. Yo creo que la gente necesita que le expliquen un poco mejor las cosas. ¿Por qué esto se puede hacer? ¿Por qué esto no? Hay como muchas cuestiones que parecen sin sentido común, ¿no? Y deben tener una explicación. Yo calculo que hay una explicación y me parece que esa explicación falta. Y creo que después de 100 días también hace falta una hoja de ruta, ¿no? Porque hay mucha angustia. Por supuesto, lo más desesperante es el que no tiene ni para comer, pero también hay angustia por el encierro, ¿no? Hay angustia de los abuelos que hace 100 días no pueden ver a los nietos, hay angustia de los padres, como en mi caso, que ven a los chicos que pierden el año escolar. Y hace falta intentar por lo menos diseñar una hoja de ruta que yo sé que es difícil. No me gustaría estar en los zapatos de los que tienen que tomar las decisiones hoy, pero creo que este gobierno arrancó bien. Tuvo buenos reflejos al principio cuando convocó a los expertos, cuando convocó a todo el arco político, y me parece que se quedó en eso. Y creo que estaría bueno de nuevo empezar a convocar con mayor amplitud a gente para que diseñe una salida tentativa, aunque sea de mediano y largo plazo. Un horizonte. Un horizonte que baje un poco el nivel de incertidumbre, de angustia y de miedo que vive la sociedad. Yo creo que, me parece, escuchándote, que vos coincidís con esto que no estoy discutiendo si hay que hacer o no. No, yo por lo menos no lo discuto. Además no lo sé, no tengo elementos para definir eso. Y es más, cuando después el comité de expertos te explican que hay que hacerlo, que hay que hacer esto que todos estamos planteando con un martillazo, volver a todo esto, vos decís, bueno, vamos. Y que hay una enorme mayoría de gente que está dispuesto a bancar. Absolutamente. Y te digo más, es realmente impresionante lo que ha hecho la sociedad argentina en estos más de 100 días de encierro. Creo que pocos desde afuera podían creer que la sociedad de nuestro país tuviera tanta responsabilidad, un comportamiento tan ejemplar, diría yo, que no es común, ¿no? O por lo menos no es lo que se espera de los argentinos. Y la verdad que creo que somos un ejemplo en el mundo. Frente a ese comportamiento creo que el Estado le falta, ¿no? Le falta algo. Lo cual también es lógico, digo, este es un Estado que en situaciones normales no puede cumplir sus objetivos indelegables. Imagínate ahora. Imagínate ahora. ¿Sos de los halcones de Pichetto y Bullrich que dicen estamos en un estado de sitio encubierto? ¿Sos de los moderados como Larreta que dicen hay que acompañar y demás? A ver, yo creo que toda la dirigencia política tiene que estar conteste de que estamos viviendo una situación muy, muy delicada. Creo que eso falta. Me parece que me hace acordar un poco, lamentablemente, al 2001. Acordate que en el 2001, cuando la economía colapsó, la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. Seguía en sus discusiones, en sus peleas, en sus carancheos. Y la gente le pasó factura. En algún momento dijo, basta, que se vayan todos. No me importa de qué partido son, si son el oficialismo o la oposición, que se vayan todos. Y no estamos tan lejos hoy de esa situación si no tomamos ejemplo de lo que nos pasó casi 20 años atrás y empezamos a tomar en cuenta esto que le está pasando a la humanidad antes de opinar, antes de hablar. Es algo interesante. Estamos al borde de un que se vayan todos. Vamos a poner nombre y apellido. Bullrich y Pichetto, por poner el emblema, ¿provocan un que se vayan todos? No, yo no me voy a poner a opinar sobre... ¿Pero te sentís cómodo cuando ellos hablan? Bueno, algunas cosas comparto y otras no, como en general me pasa con todo el mundo. Yo, por lo menos yo, desde mi convicción, siento que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por bajar los ánimos, ¿no? Calmar un poco y no agregar desde la política angustia y miedo a una sociedad que está colmada de estos males. Creo que no es el momento, creo que va a haber momento para discutir a quién le toca gobernar, a quién le toca ser diputado, a quién le toca ser... Oye, a la gente eso no le importa nada. Y creo que ver a los políticos peleándose es lo que la gente menos está esperando de la clase dirigente. ¿Hablás con Macri? Hablé algunas veces desde que nos fuimos. Hace un tiempo que no hablo. Pero tengo
una buena relación, podría hablar Te perfectamente. digo, que un expresidente no hable con su ministro más importante. Los ministros de Interior son los más importantes. Yo que soy viejo y que me gusta la historia, uno piensa en Frondizi y piensa en Vítolo. Uno piensa en Menem, piensa en Corach, por poner dos ejemplos. ¿No hablas asiduamente? No, la verdad que también entiendo que él o haya tomado la decisión de apartarse un poco del ruido, ¿no? Y que no esté saliendo a opinar o a hablar. Yo estuve varios meses de la misma manera. Entendí que después de un proceso difícil como los que nos tocó gobernar, donde lamentablemente hay que reconocer no podemos cumplir muchos de los objetivos que nos habíamos propuesto, que de alguna manera tampoco estuvimos a la altura de la expectativa que se había generado en nuestro gobierno, estaba bueno parar un poquito, hacer un poco de introspección, pensar, hacer una autocrítica. Yo creo que necesitamos como espacio político hacer una profunda autocrítica de dónde fallamos, porque ese es el principio que nos va a permitir volver a recuperar la confianza en la gente. Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo y ex gobernador de Mendoza, dijo, ya está, Macri fue. No, yo creo que en la oposición necesitamos primero la unidad, ¿no? Creo que es muy importante. Así como yo soy de los que vos me has escuchado más de una vez hablar de la necesidad de la unidad nacional para superar los problemas estructurales que se vienen repitiendo de toda la vida, creo que sobre todo en esta situación tan compleja hay que hacer un esfuerzo para sostener la unidad en la oposición con todos. Yo no soy quien para jubilar a nadie, creo que todos tienen cosas para aportar. Espero sí que la oposición se termine comportando de alguna manera en línea con lo que nosotros esperábamos de la oposición cuando éramos gobierno, ¿no? Sí, no hacer lo mismo porque si no... hay algunos que están haciendo. Y tampoco me parece que uno... Yo tengo esta convicción, ¿no? Entonces me dicen, bueno, pero si el oficialismo se extrema, lamentablemente estamos viendo en estos últimos tiempos una posición más extrema del oficialismo. Vos no podés seguir en la moderación, buscando el camino del centro, planteando acuerdos para superar los problemas. Vos tenés que devolver las piedras. Y yo digo, no, uno tiene una convicción que no se adapta a lo que hace el otro, ¿no? Si es tu convicción, lo haces. Si es tu convicción, la haces y sostenés tu eje, independientemente de lo que haga en este caso el oficialismo. Hay un sector de Juntos por el Cambio que dice lo quieren meter preso a Macri. Bueno, no sé si debe haber quizás dirigentes del oficialismo que no les desagradaría esa idea. Lo mismo decía el oficialismo actual de nosotros, ¿no? Ustedes le querían meter presa a Cristina. Y nosotros aclarábamos permanentemente, y yo lo he hecho seguramente en algunas conversaciones con vos, de que nosotros entendíamos la división de poderes, éramos defensores de la República, no nos metíamos con la justicia. Me cuesta ponerme a decir lo mismo que decían ellos cuando eran oposición. Yo creo que a la justicia hay que dejarla actuar, ¿no? Y no hay que meterse con la justicia en serio, digo, realmente con convicción. Si todo el tiempo ponemos en duda la independencia de la justicia, y podemos llegar a tener una profecía autocumplida, lamentablemente. Lo que pasa es que es cierto, ¿no? Y estamos hablando con alguien, y esto es una opinión personal, que intentó e hizo política. Digamos, vos sos de los tipos, vos, Monzó, Massot, intentaron hacer política. O sea, intentaron esto que vos decías, buscar el acuerdo, buscar... Tenías otros sectores... Voy a mirar rápidamente tu gesto cuando te lo pregunte. ¿Con Peña no hablas? No, hablé también. Sí, hablo. A ver, yo creo que... A ver, todos tienen para aportar en esta Argentina. Si es por errores, si es por no haber cumplido los objetivos, nos tenemos que ir todos, no tenemos que volver ninguno, ¿no? A mí me gusta la política. Yo siento que puedo hacer un aporte sin importar los cargos, ¿no? Porque yo estoy hoy en el llano, no tengo ningún cargo público, ni siquiera partidario, pero igual hago política. También hay una confusión en la política de los últimos tiempos de que vos hacés política solo si tenés un cargo público o aspirás a un cargo público, ¿no? Yo doy el ejemplo un poco autorreferencial de mi abuelo que hizo política 80 años, desde los 12 hasta los 92 que se murió, y fue funcionario 2 años con Frondizi. Hizo política siempre. O sea, yo no necesito ni un cargo, necesito la expectativa de un cargo para hacer política. Yo tengo una convicción, yo creo que hacen falta acuerdos y creo que la falta de acuerdos es lo que ha impedido superar los problemas de toda la vida que se repiten invariablemente de hace medio siglo en la Argentina, y voy a seguir trabajando por esos acuerdos del lugar que sea. Yo creo que hay dos personajes que son opuestos funcionales, opuestos necesarios en la política de los últimos 15, 20 años, que son Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Son los dos personajes más relevantes, ¿no? Y que se demonizaron mutuamente y se permitieron la supervivencia.
vos tenés claro que hoy no sería presidente Alberto con Cristina de vicepresidente si no hubiera habido un muy mal gobierno en lo económico de ustedes y una demonización Venezuela, vuelven, o sea, ¿asumís como un error haber sostenido los opuestos funcionales? Yo lo que asumo como un error es no haber construido el volumen político para enfrentar los problemas que en su momento decidimos enfrentar. El nuestro fue un gobierno con buenas intenciones. Fue un gobierno que tenía un norte claro de hacia dónde tenía que ir, pero creyó que sin política, que solos, que puros, podíamos enfrentar esos complejísimos problemas que en el pasado, durante por lo menos, como decíamos, 5 décadas, ninguno lo pudo hacer. Y creo que de alguna manera nos faltó un poco de humildad también, ¿no? Para decir, bueno, solo no podemos, fuimos el gobierno más débil del último siglo. 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 1/5 de los gobernadores, 1/5 de los intendentes. ¿Eso no te daba Chagüí para no ser humilde, o lo voy a poner en términos como para ser soberbio? A eso voy, digo, frente a ese diagnóstico tan claro, palmario de nuestra debilidad, había que buscar en otros lo que no alcanzaba en nosotros. Y nos faltó dar ese paso. Y nos quedamos en muchas cosas, pudimos avanzar en algunas cosas, pero en otras nos quedamos en una intención, en una buena intención. Yo creo que hay que tomar esto como una lección y realmente ahora ser mucho más amplio y salir de la comodidad, Luis, porque ¿Esto es? para mí la política es la antítesis de la comodidad. En la política vos todo el tiempo tenés que sentirte incómodo, porque si no estás haciendo algo mal. Si vos buscás la comodidad, buscás la homogeneidad, buscás estar con iguales, con pares, con gente que viene de tu mismo, no sé, sector social, que habla tu mismo idioma, que viene del mismo barrio, de la capital federal, o que no te genera un desafío o que no tiene pensamiento crítico, bajás mucho el nivel de la política. La política es la incomodidad de estar todo el tiempo tratando de convencer al otro, a uno que piensa otra cosa, que vaya por el mismo camino que vos creés que es el indicado. Firmo el pie. Siento, si no supiera quién sos, diría, está describiendo al Cambiemos Duro. Hablaban solo entre ellos, venían de la misma extracción social, hasta de los mismos colegios. Te excluyo, porque insisto, bueno, digámoslo con todas las letras, yo logré que el jefe de gabinete no me atendiera nunca más en el teléfono cuando una vez dije más Frigerio y menos Peña. No era personal, era un intento de demostración de la cuestión. Pero eso era el PRO. En un momento se transformó como en un grupo de amigos que solo pensaban y se hablaban entre ellos. Bueno, creo que faltó esta idea de la necesidad, desde la incomodidad, de ampliar la base de sustentación política para en serio enfrentar los problemas dificilísimos, complejísimos que tiene la Argentina. Y ese mismo objetivo sigue vigente. Este gobierno arrancó con una idea, por lo menos en lo gestual y en los discursos del presidente al principio, y se fue diluyendo esa idea, y hoy los veo también más extremos, los veo más belicosos, en una situación compleja donde, insisto, la gente, por lo menos lo que yo creo, no tengo la verdad, no quiere ver a los políticos peleándose, los quiere ver trabajando para solucionar problemas concretos de todos los días. La inflación sigue, el desempleo sigue, la economía va a caer por lo menos como en el 2001. Digo, es una situación muy compleja. Pero vos decís, para ponerlo así gráficamente, ¿el presidente comenzó albertista y devino más cristinista? Bueno, creo, lo que percibo, ¿no? desde mi lugar en el llano, que el gobierno, que las posiciones más extremas del gobierno están tomando mayor preponderancia. Lo malo sería que eso tuviera un espejo en la oposición, ¿no? y que la respuesta de ese extremo del oficialismo deviniera en un extremo en la oposición. Porque eso también es una postura cómoda. Porque en el extremo, si vos devolvés las piedras y estás en el extremo, la gente te aplaude. Los opuestos funcionan. Lo que tenés que explicar es cuando querés ir al centro, cuando querés llegar a acuerdos. Ahí tenés que, porque te dicen que sos débil, que sos manso. Eso es incómodo. En la política argentina, en estos términos, negociar es una debilidad. No vale que me contestes, hay que dejar que la justicia investigue, porque todos lo sabemos. Suena escandaloso el tema de los espías en la gestión Macri. La acusación es muy seria. La acusación es muy grave. Ahora, no tengo fundamento yo para saber si es una acusación que tiene pies y cabeza, y menos aún que hay una decisión, o que hubo en el gobierno una decisión política de conducir ese proceso de escuchas y de como decimos, tan nefasto, ¿no? Quiero creer que no, honestamente. No me gusta la expresión, pero
¿Ponés las manos en el fuego porque eso no pasó? No, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. No, yo no sé, yo quiero creer que no. Yo no percibí desde mi lugar en el gobierno que eso existiera. Por supuesto que siempre hay es un sector del Estado que se pone en tela de juicio. Creo que ojalá sirva esto que está pasando, sea verdadero o falsa esta acusación, para realmente reformular eso que es para todos los ciudadanos comunes tan oscuro, ¿no? Que alguien tenga el derecho de espiarte sin que haya una orden judicial, sin que seas un terrorista, un narcotraficante, es muy raro y muy poco antidemocrático, y muy poco democrático. Con lo cual, ojalá, insisto, prospere esta investigación o no, que la política aproveche esta circunstancia para corregir estas anomalías. Vos lo padeciste, lo voy a decir yo y vos no lo vas a aceptar, esta suerte de segregación porque eras un dialoguista, sos un tipo que hablabas con la oposición, etcétera, etcétera. Insisto, con Monzó. Suena hasta impactante que se haya, y todo parece que es así, se haya espiado a María Eugenia Vidal, ¿no? De nuevo, Luis, me parece que es muy grave la acusación, hay que ver si esto es verdad, como para opinar de esto sin fundamentos. Me parece que tenemos que ser muy, muy, muy responsables también en este punto y no politizar este tema, ¿no? Así como yo digo, no politicemos la pandemia, no politicemos la cuarentena, me parece que es un tema demasiado delicado como para politizar. ¿Qué destino, para vos, qué destino dentro de tu espacio tiene María Eugenia Vidal? Ojalá que un destino importante, porque me parece que es una dirigente política que ha demostrado valía, que ha demostrado valentía para enfrentar problemas estructurales en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que quiera seguir. Me parece que es hoy una de las figuras importantes de la oposición, que tiene varias figuras, digo, como para arrancar este proceso de autocrítica que hay que hacer y para volver a recuperar la confianza. Hoy tenés una docena de dirigentes con experiencia que antes no tenían, con conocimiento en la gente, con en general buena imagen. Horacio, María Eugenia, Santilli, Monzó, Valdés, Morales, Suárez, Cornejo, Negri, Bullrich, Macri mismo. Digo, hay un... ¿Macri mismo? Sí, ¿por qué no? Digo, es un expresidente que terminó su mandato no siendo no peronista. Me parece que no fue fácil ese trabajo de generar las condiciones políticas del gobierno más débil, además, del último siglo, para que eso ocurriera. Tiene muchísimos contactos internacionales que a la Argentina le viene bien. ¿Por qué lo van a jubilar? Parece que voy a buscar un título. En la interna para candidato a presidente van Horacio, María Eugenia y Macri. ¿A quién votás? O sea que, primero, me parece que ojalá haya más candidatos dentro de la oposición. ¿A quién votás? Martín Lustó también está en esta mesa. Bueno, ¿a quién votás? No, yo hoy no me pongas en esa posición, porque además creo que, honestamente, y sé que tu obligación como periodista es preguntar estas cosas, pero también mi obligación como dirigente político es decirte que me parece hasta casi una falta de respeto frente a la gente pensar en una elección a presidente dentro de 3 años y medio, cuando la verdad que no sé lo que va a ocurrir en la Argentina en ese momento y hay tanta gente que realmente la está pasando muy mal. ¿Es Horacio Rodríguez Larreta hoy, cuando uno lo ve en la conferencia, cuando lo ve conversando, es un negociador que tiende a esto que vos decías, a los consensos, o es alguien que se está acercando demasiado al sol peronista, según tu modo de ver? Yo creo que está haciendo un trabajo muy bueno en una situación en la cual no me gustaría estar a mí. Y creo que es un hombre de diálogo y lo ha demostrado. Y hemos conversado y conversamos asiduamente. Tenemos muchos puntos en común. Y la búsqueda del diálogo, la búsqueda de consensos, tratar de llegar a acuerdos con otros que no piensan igual que yo, nunca es demasiado. Nunca hay un exceso de eso. Insisto, sobre todo en un país que tiene tantos problemas que no se han podido resolver precisamente por la falta de acuerdo. ¿El Vicentín es un intento de 125? Yo creo que es una enorme torpeza del gobierno. Una enorme torpeza. Por supuesto que además es inconstitucional lo que pretendieron hacer. Y espero que no prospere esto. Yo no soy los que desde la oposición quieren que el gobierno cometa estos errores para tirármele encima. Yo quiero que no cometan estos errores. Quiero que lo de Vicentín lo
lo guarden en un armario y no lo presenten nunca más. Me parece realmente que pretender que toda la sociedad tenga que hacerse cargo de un problema de una empresa privada, además del sector más competitivo de la Argentina, que es el agroexportador, no tiene mucha lógica. Si el Estado tiene que meterse en un concurso, que además lo maneja otro poder del Estado, que es la justicia, porque teme que la continuidad de la empresa o teme la continuidad de los puestos de trabajo, insisto, el sector más competitivo de la Argentina se va a tener que meter en los concursos de todos los otros sectores. Te recuerdo que el Banco Nación en la gestión de ustedes le dio créditos a un deudor que no estaba en condiciones. Bueno, digo, es el Estado es acreedor en un 20% del total, o sea, hay un 80% de acreedores privados. Digo, para marcar el error, si se cometió un error, lo cometieron privados y en menor medida, porque solamente el 20%, el sector público. Si hay algo que se hizo mal, se tiene que investigar. Pero no pasa por ahí el tema. El tema pasa porque el Poder Ejecutivo se quiso inmiscuir en un proceso que llevaba adelante otro poder independiente y ya a partir de ahí está todo mal. No sostiene el análisis de un estudiante de primer año de Derecho. Vos sabés más que yo de eso. Pero no lo sostiene. Todo está distorsionado por la pandemia. Todo es muy difícil. Si pudieras abstraerte, incluso enfrentar una situación, ¿es un buen primer momento de gestión de Alberto Fernández? ¿Es un buen presidente? Pues, me pasa que es muy difícil abstraernos de esta situación que afecta a todo el mundo, ¿no? Recién decíamos que, por lo menos yo creo que la caída del nivel de actividad en la economía va a ser igual o peor que la del 2001. Pero acordate que la Argentina salió bastante rápido en términos económicos. Después de fines del 2002, 2003, ya crecíamos a tasas muy elevadas porque el mundo nos ayudó. La soja 600, China, Brasil. Esto no va a pasar ahora. Ahora estamos solos. El mundo no se va a ocupar de la Argentina. El mundo tiene sus propios problemas porque esta pandemia es global. Con lo cual creo que va a ser más difícil la salida aún que la del 2001 y en consecuencia más responsabilidad tenemos que tener. No digo yo, que no tengo cargos públicos, pero todos los dirigentes políticos tienen que estar a la altura de una situación extremadamente compleja que lleva enormes angustias, zozobra, miedo a toda la sociedad, porque en este caso es toda la sociedad. Por supuesto hay quienes la pasan peor que otros, pero hoy toda la sociedad está con un nivel de incertidumbre que la política no tiene el derecho de aumentar. Te lo dije al pasar y no lo repregunté y casi cerrando la nota te lo quiero volver a preguntar. ¿Son conscientes de que el kirchnerismo revivió por la mala gestión del macrismo y por el intento de demonización de ellos, no? Bueno, cuando decís son conscientes, déjame contestar por mí. ¿Sos consciente? Sí. Quise decir sos. Yo creo que sí, yo creo que nosotros primero pusimos la vara muy alta. En política, generar muchas expectativas cuando la verdad la situación era muy compleja. Después, cuando no alcanzás esos objetivos, genera frustración, que creo que es lo que se generó en la sociedad. Porque la sociedad en general, los que nos votaron y los que no nos votaron, nos habían puesto en una situación de enorme expectativa. Y en alguna medida la frustramos. Avanzamos en algunas cosas, pero en otras no pudimos cumplir con esos grandes objetivos, a veces pomposos que nos propusimos. Y bueno, básicamente por lo que dijimos antes, porque no tuvimos volumen político para llevarlo adelante. Hay que hacer, para recuperar la confianza, hay que arrancar con una cruda autocrítica y después con un proyecto futuro. El proyecto futuro no puede ser el mismo que el 2015. Dame un segundo que quiero seguir hablando de este tema. Yo ya sé que no hay que pensar a 3 años, etcétera, etcétera, pero ¿es la tarea de reconstruir un frente más amplio que Juntos por el Cambio? Sin duda. Vos fíjate que Cambiemos costó mucho esfuerzo. No todos estaban convencidos de Cambiemos. En general, te diría, las cúpulas, los que tenían más poder de decisión del PRO y de la UCR, no estaban tan de acuerdo. Fue un trabajo de varios que tuvimos que hacer para lograr que Cambiemos se cristalizara en una coalición que ganara una elección por el 1% de los votos, un poquito más. O sea, apenas alcanzó para ganar por muy poco, no alcanzó, evidentemente, para transformar el país. Y tenemos que aprender de esa lección. Hace falta mucho más músculo político para transformar un país que requiere, además, de enormes transformaciones estructurales para darle a la gente la posibilidad de vivir en un país desarrollado y próspero. Me ratifico, más Frigerio, menos Excel. Gracias por venir, Rogelio, muy amable. Gracias, Saúl.